¿Sabías que ellos eran los misteriosos guardianes del Santo Grial? Se trata de uno de los desafíos más importantes de los arqueólogos, que llevan mucho tiempo intentando localizarla en Perú. ¿Puedes imaginarte quién estaba enterrado allí? ¿Sabes cuáles son los secretos más oscuros? Quédate para averiguarlo. El puesto número 1 es para los pueblos bárbaros. También se los conoce como los pueblos germanos, y son un grupo de tribus que conquistaron la mayor parte del oeste y el centro de Europa en el siglo V después de Cristo, contribuyendo al fin del Imperio Romano de Occidente. Este conjunto de tribus habitó inicialmente un rectángulo aproximado en Europa Central, hoy ocupada por Alemania, Dinamarca, Austria, Chequia, Eslovaquia, Polonia y el norte de Hungría. Aunque a decir verdad se veía muy distinto en aquella época, cubierta de bosques y pantanos. Los griegos los llamaban así, pues su traducción significa balbuceador, porque eran extranjeros y hablaban una lengua distinta a la suya. Además, porque los veían como insignificantes y poco evolucionados. Este mismo sentido fue adoptado después por los romanos. Su expresión se hizo sinónimo de rudo y salvaje, aunque no siempre coincidía con la realidad. Sin embargo, este fue uno de los pocos lugares donde los romanos perdieron, uno de los pocos lugares que no pudieron conquistar. De hecho, en el año 378, un ejército romano al mando de Valente se enfrentó a un contingente bárbaro, terminando en la peor derrota militar en la historia de Roma, en la que murió el mismísimo emperador. ¿Serían demasiado rudos para ellos? El puesto número 2 es para Bagan. Se trata de una antigua ciudad que fue la capital del reino pagano desde el siglo IX al XIII, y su punto más llamativo son los numerosos templos de ladrillos. Si bien muchos de ellos fueron destruidos por desastres naturales y el paso del tiempo, los 2.300 templos restantes continúan atrayendo la atención de visitantes de todo el mundo. Se encuentra ubicada en Birmania y cubre un área de 13 kilómetros por 8 kilómetros, aunque su inicio fue como un pequeño asentamiento de los primeros birmanos que habían emigrado desde el sur de China. En el transcurso de 200 años, creció lentamente hasta absorber algunos pueblos vecinos, lo que fue dándole más tamaño y riqueza, hasta convertirse en un importante centro de religión, casi comparable con Angkor Wat en Camboya. Sin embargo, cuando comenzó su declive tras las invasiones mongolas en el siglo XIII, la actividad fue disminuyendo. Aún así, dejaron cerca de 2.500 templos budistas, toda una joya que ha seguido sobreviviendo como un importante lugar de peregrinaje a lo largo de la historia hasta la actualidad. En el puesto número 3 hablaremos de la antigua Jericó. Esta es una ciudad palestina ubicada en Cisjordania, a tan solo 25 kilómetros de Jerusalén. Pero no es cualquier ciudad, ya que los primeros habitantes levantaron sus muros hace más de 10.000 años, así que probablemente se trate de una de las primeras ciudades del mundo. Además, su nombre aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, según la tradición judeocristiana, los judíos exiliados de Egipto esperaron durante 40 años para finalmente cruzar Jericó y llegar a la tierra prometida que era Israel. Se encuentra en la ladera de una montaña a orillas del río Jordán y fue construida con grandes bloques de piedra. La más impresionante de estas estructuras fue un inmenso muro que rodeaba todo el poblado y tenía 5 metros de alto y 3 metros de ancho, y de él aún se conservan varios tramos. También tiene una sólida torre, todavía en pie, justo por dentro del muro, que tiene 11 metros de altura. Algunos arqueólogos creen que los primeros granjeros construyeron el muro y la torre para protegerse de ataques enemigos. Otros, por el contrario, que pudo haber sido la protección contra las inundaciones, por lo que no es una idea muy definida. Así y todo, no quita lo increíble de su historia, por la cual pasaron muchos pueblos, ya que fue abandonada y reconstruida al menos unas 20 veces. El puesto número 4 es para Paititi, la ciudad perdida de los incas. Esta no es simplemente una historia contada de generación en generación. Se trata de uno de los desafíos más importantes de los arqueólogos, que llevan mucho tiempo intentando localizarla en Perú. Su primera mención ocurrió en unos textos del año 1935,
donde la describían como un lugar repleto de tesoros, de la cual partían los barcos españoles, como en esta imagen, llevándose el oro, playa y joyas a Europa. Lo cierto es que desde aquellos años hasta la fecha, muchos se han aventurado a encontrarla, pero sus restos nunca aparecieron. Algunos creen que está encerrada bajo la magia inca, perdida al este de los Andes, en aquellas zonas inaccesibles de la selva tropical del Amazonas. Finalmente, este sitio misterioso podría ser muy distinto a las otras ciudades incas y por eso brindaría mucha información nueva sobre esa civilización. ¿Crees que algún día aparezca? ¿O es solamente una leyenda? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y suscribirte. Hay muchos misterios nuevos todos los días. En el puesto número 5, quiero hablarte de Karnak. Egipto es sin dudas un lugar lleno de misterio. Allí habitó una de las civilizaciones que más ha intrigado a los expertos. Mucho más allá de las grandes pirámides y tumbas, se encuentran algunos de los templos más llamativos y espectaculares. Uno de ellos es el de Karnak, el templo más grande de todo Egipto, ubicado en la ciudad de Tebas. Un auténtico santuario que refleja el poder y la majestuosidad de los faraones del Imperio Nuevo, que va de alrededor del 1600 al 1100 a.C. El santuario se dedicó para glorificar al dios más poderoso, llamado Amón-Ra, una combinación entre Amón, el rey de los dioses, y Ra, el dios del sol. Su increíble tamaño llega a las 80 hectáreas, que para que puedas darte una idea, es como 2 veces el Vaticano. La ciudad en la que se encuentra, Tebas, contiene además uno de los lugares más conocidos del mundo, la gran necrópolis del Valle de los Reyes. ¿Puedes imaginarte quién estaba enterrado allí? Bueno, prácticamente todos los faraones egipcios, como Seti I, Ramsés II y el famoso Tutankamón. El puesto número 6 es para el túnel templario. Los caballeros templarios fueron una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Fue fundada en el año 1118 por 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Payns, tras la Primera Cruzada, originalmente para proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén después de la conquista. Pero con el tiempo, esta orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder, edificando una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa. Una de ellas se encuentra en San Juan de Acre, en Israel. Allí, con el fin de conectar puntos estratégicos, construyeron un túnel tallado en piedra natural que tiene alrededor de 150 metros de largo debajo de la ciudad y fue descubierto en el año 1994, tras estar 700 años en el olvido. Sin embargo, los secretos de sus conexiones se siguen descubriendo hoy en día, incluso una red de pasadizos ocultos. ¿Sabías que ellos eran los misteriosos guardianes del Santo Grial? Y finalmente, el puesto número 7 es para el Galdrabok. También conocido como el Libro de los Conjuros, es el documento más importante conocido para entender la práctica de la magia en la Islandia de la Edad Media, que está datado en el año 1600. Fue escrito por 3 personas anónimas distintas, 3 islandeses y un danés, aunque se encuentra completamente en latín y runas, y allí se mezclan invocaciones a entidades cristianas o paganas nórdicas, así como el uso de hierbas y artilugios mágicos. Se utilizaba para diferentes propósitos, desde los más inocentes como protección, hasta los más extraños como provocar miedo o embrujar a mujeres. En el año 1989, el académico Stephen Flowers publicó una traducción al inglés y también explicó el contexto histórico y religioso de la época para entender un poco más por qué los paganos usaban estas prácticas mágicas. ¿Probarías alguno de sus conjuros?